Muy buena noche, maestros y maestras. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 2 de nuestro Reto UCICAM 2025, donde compartimos temas esenciales para los distintos procesos de la UCICAM en su versión 2025 y practicamos con algunos reactivos con la metodología que utiliza la UCICAM para fortalecer nuestro perfil profesional y de esta manera llegar con más confianza al examen. Este espacio es únicamente para preparar a los docentes o directivos para el elemento multifactorial que tiene que ver con el examen, ¿ok? Así que, maestros y maestras, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta sesión número 2. Y lo primero, maestros, recuerden que nuestras sesiones tienen título, tienen nombre, más allá de cuestiones técnicas y académicas, tratamos de compartirte alguna frase que se ancle en tu inconsciente y que de alguna manera vaya haciendo que tú te fortalezcas también en lo emocional, en tu desarrollo personal. En esta ocasión, nuestra sesión se titula Activa la magia que hay en ti. El día de ayer hablamos de cómo nuestra mejor versión empieza dando ese primer paso que dimos ayer. Y bueno, hoy vamos a seguir en esa ruta y vamos a activar la magia que hay en ti. Suena muy romántico, suena muy utópico, pero para ello he preparado algunas palabras para ti, muy sencillas, pero que seguramente te serán o resonarán en esa magia que tú llevas. Activar tu magia es atreverte a creer en ti, incluso en los días en los que las dudas intentan nublar tu camino. Es recordar que cada pensamiento positivo, cada pequeño gesto de amor y cada acción con propósito construyen un presente poderoso y un futuro lleno de esperanza. La magia que llevas dentro se fortalece cuando agradeces lo que ya tienes, cuando abrazas tus imperfecciones como parte de tu belleza y cuando te atreves a soñar sin límites. Es el motor que te impulsa a crecer, a conectar con los demás desde tu autenticidad y a crear la vida que realmente mereces. Hoy, da ese paso hacia lo extraordinario. Confía en tu capacidad de transformar, sanar y brillar, porque cuando activas tu magia, inspiras a otros a descubrir la suya y juntos hacemos del mundo un lugar más luminoso. Recuerda entonces, maestro y maestra, que la magia que buscas ya está en ti. Solo necesitas creerlo. Entonces, maestros y maestras, tratemos de activar esa magia interna que todos llevamos, ese fuego que arde en nuestro corazón y debemos ponerlo al servicio de este proceso que recién está iniciando. Si ya tomamos la decisión de participar en los distintos procesos UCICAM, admisión, horas adicionales, promoción vertical, promoción horizontal. Bueno, tenemos que ir acompañando ese proceso de improntas emocionales que le abonen a construir una realidad más positiva y actuar en consecuencia. Recuerda que tu realidad se construye de tu interior. Lo que piensas, sientes, eso es lo que tú ves en la realidad. Como estés emocionalmente o espiritualmente, es así como percibes la realidad. Entonces, por esta razón, cada sesión, pues la titulamos con algún título que pretenda hacerte recordar que eres único, que eres extraordinario, extraordinaria y que vamos por esas metas que te has planteado. Muy bien, maestros. Dicho esto, hoy vamos a tener una sesión breve. Hoy jueves 12 de diciembre es un día festivo para los que somos de aquí, pues de México. Todos estamos aquí en México, me imagino. Si hay por ahí alguien que no sea de este país, bueno, hoy celebramos a la Virgen de Guadalupe, aquellos que somos católicos. Y bueno, también las que se llaman Guadalupe, pues muchas de ellas, o Guadalupe también, maestros o maestras, pues hoy festejan su cumpleaños. Muchos de ellos festejan hoy su cumpleaños. Así que felicidades a todos ellos.
Y también es un día importante, maestros y maestras, porque hoy juega el animal de liguillas, el ave de las tempestades, el rey de copas. El América juega su primer partido de final contra Monterrey en el estadio de Puebla. Dichosos los que están ahí ahorita. Y bueno, por esta razón es un día especial. Así que, siendo así, maestros, como siempre voy a darlo todo para agregarte valor en el ámbito de la educación, para que la información que te comparta no la percibas como que es paja, es relleno, no. Yo preparo mi material y si tú te has dado cuenta, no corto y pego, o bueno, no proyecto el PDF como tal y me pongo a leerlo como loco, no. Tratamos de gestionar la información, de interpretarla, de adecuarla a la función docente y directiva para su mejor comprensión y de esta manera podamos aplicarla en el día del examen. Entonces, maestros, hacemos la tarea por ustedes y espero que ustedes aprovechen este espacio, este tiempo, si ya lo están destinando, pues para que se apropien lo más que se pueda de estos temas que estamos compartiendo. Hoy vamos a ver un tema por demás importante y tiene que ver con los elementos que articulan el Plan de Estudios 2022. Hablar del Plan de Estudios 2022, maestros, no se refiere a solamente irnos a los contenidos y los PDA que nos corresponden en nuestro nivel, en nuestra fase o en nuestra materia o asignatura o disciplina llamada actualmente. El plan de estudios no es solo eso, tiene bases, tiene elementos, tiene orientaciones y nosotros debemos tener claro cómo es que los elementos esenciales se articulan para dar vida a este plan de estudios. Te adelanto que son 4 elementos que articulan el plan de estudios 2022 y yo debo tenerlo claro porque si lo tengo claro, entonces voy a tener claro cómo planear, cómo diseñar estrategias didácticas, cómo evaluar, cómo eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, cómo diseñar clases inclusivas, cómo hacer un diagnóstico, cómo vincular la realidad con el currículo vigente, en fin, todo lo que nos pide la NEM, la nueva escuela mexicana, está en estos elementos que articulan el plan de estudios. Así que lo voy a compartir de forma sintética, vamos a dar ejemplos y por supuesto vamos a ser reactivos para que vayamos apropiándonos. El decreto del día, soy capaz, soy valiente y merezco todo lo extraordinario que la vida tiene para mí. No mereces menos. Recuerda, merecemos todo lo que el universo ya puso para nosotros. Es cuestión de creer, es cuestión de actuar en consecuencia, es cuestión de gestionar mis emociones para construir una realidad más positiva. Bueno, vamos entonces, maestros, con nuestro tema número 1. Aquí nuestra asistente nos presenta elementos que articulan el Plan de Estudios 2022, fundamentado, por supuesto, en el documento más reciente, el Plan de Estudios, recién publicado en este ciclo escolar. Bueno, entonces, maestros, maestras, vamos de lleno con este maravilloso tema. Te decía yo que hay 4 elementos y por favor, subraya, no es necesario que tomes captura ni que subrayes literal la pantalla. Me refiero a que trata de apropiarte, tener presente estos 4 elementos que articulan el Plan de Estudios 2022. Número 1, maestros, integración curricular. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Número 2, todavía no se la creen los maestros del país, autonomía profesional del magisterio. Todavía seguimos esperando las recetas, todavía seguimos llevando al pie de la letra lo que dicen las orientaciones de los CTE, todavía obedecemos de manera oprimida, digamos así, lo que dicen nuestras autoridades oficiales. Es decir, aún no estamos ejerciendo a cabalidad esta autonomía profesional que es un elemento esencial del plan de estudios. Nos están diciendo, eh, incide directamente en la construcción de la nueva escuela mexicana, modifica algunos elementos del plan de estudios, no que los omitas, sino que los modifiques, los adaptes de acuerdo a tu contexto, pero todavía seguimos en ese viejo paradigma de cuál es el formato de la planeación, es que me piden terminar los temas,
es que me van a revisar la planeación cada semana, es que mi director quiere que lo hagamos solo en este formato, es que las calificaciones, todavía no nos creemos esta autonomía y de ella vamos a hablar. Y número tres, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se terminaron más bien aquellas clases donde solo se limitaba el conocimiento que se gestionaba ahí a las cuatro paredes del aula. Si acaso al patio escolar, si acaso algún video. No. Tenemos que llevar la realidad del alumno, de su contexto, al aula. ¿Llevarla de qué manera? Tenemos que llevarla en forma de problemas del contexto, en forma de situaciones problema, en formas de situaciones cotidianas sujetas al análisis crítico de los alumnos. Tenemos que darle voz y voto a los alumnos. Tenemos que aceptar las ideas que tienen respecto a determinadas cosas y cuestionarle por qué piensa así. ¿Es ético lo que está pensando? Lo que sucede en casa es normal, la violencia doméstica ya se ha normalizado tanto que los niños pues ya lo ven normal y lo replican en la escuela, en fin, hay tantas cosas que podemos llevar al aula y vincularlas con los contenidos y PDA, no todas. Por ejemplo, hablábamos de los contenidos abstractos de química, física o matemáticas, donde hay situaciones cotidianas que no necesariamente responden a esos contenidos, a esos PDA. Entonces ahí ya entra más el pensamiento lógico matemático, otras habilidades como la gestión de la tolerancia a la frustración, ya que lo intentan una y otra vez, un pensamiento más también analítico, un pensamiento más abstracto también. Por supuesto, se desarrolla pensamiento crítico dependiendo cómo se planteen las situaciones o los casos en esos problemas matemáticos, en fin. Entonces, la comunidad, maestros, es esencial en este plan de estudios y nosotros debemos tenerlo súper claro, maestros. Si a estas alturas, si ya estoy en funciones, sigo haciendo exactamente lo mismo que antes, rellenen el libro, pongo el piloto automático, entrégame un resumen, haz una maqueta y al final cuento cuántos trabajos, no, pues no me entregaste nada, tú no haces nada, tienes cinco, tienes seis, etcétera, 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 no le hemos entendido a la NEM. ¿Ok? Si no hago esta integración curricular, si no ejerzo mi autonomía profesional, si no considero el contexto en el diseño de situaciones de aprendizaje y si no fundamento mis acciones en el derecho humano a la educación, simplemente estoy perdido y no le he entendido a la NEM. ¿Ok? Entonces, el derecho humano a la educación, maestros, prácticamente lo vimos ayer. Prácticamente ayer hablamos de inclusión, de equidad, y hoy vamos a ver nuevamente que se repite porque son pilares fundamentales del Plan de Estudios 2022. Entonces, les decía yo ayer, cuando yo planeo una clase, yo debo preguntarme, ¿esta clase es inclusiva? ¿Estoy promoviendo la equidad? Estoy respetando la diversidad cultural, es decir, la interculturalidad crítica. Mi clase es de excelencia porque invita a la mejora continua de los estudiantes. En mi clase hay diálogo, hay reflexión, hay metacognición, hay evaluación formativa, hay estrategias didácticas que promueven el protagonismo de los estudiantes. Las metodologías que utilizo son activas. Todo eso, maestros, tiene que ver con el derecho humano a la educación y por supuesto con las orientaciones pedagógicas de la NEM que vimos ayer. Entonces, hay que dar un repaso en caso de que no hayamos entrado ayer a la sesión uno porque es la base. Entonces, con estos cuatro elementos, si yo los tengo claro, maestros, cualquier reactivo, situación o caso que haga referencia al Plan de Estudio 2022, lo voy a tener claro. Porque si me hablan de estrategias didácticas, ya sé que estos cuatro elementos articulan las estrategias. Si me hablan de planeación, de evaluación, yo teniendo claro esto, sé para dónde va la evaluación, sé para dónde va la planeación y por lo tanto me será fácil identificar aquella respuesta que sea correcta.
Bien, entonces, dicho esto, maestros, veamos algunas pautas eh, de estos elementos que articulan el plan de estudios. Y como siempre, planteamos preguntas, preguntas que nos inviten a la reflexión. La primera pregunta es, maestros, ¿cómo se reflejan en mi práctica diaria estos elementos que articulan el plan de estudios 2022? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo esa teoría incide, o se manifiesta o cómo se refleja en este caso en mi práctica cotidiana? Y hablamos de integración curricular, autonomía profesional del magisterio y la comunidad como núcleo integrador. Tres elementos vamos a abarcar en esta pregunta, en esta respuesta. El primero, integración, autonomía y la comunidad. ¿Ok? Dejo un poquito el lado del derecho humano a la educación porque eso ya lo vimos ayer. Bueno, vamos a ver las respuestas, propuestas. Ya cuando tú leas el documento, pues le agregarás, pero básicamente esta es lo concreto, maestro. Así que mucha atención. La integración curricular implica un cambio de paradigma, ¿ok? Por eso les decía, si sigues igual, o sea, tú también haz un análisis y pregúntate, ¿he cambiado algo en mi práctica docente? ¿O ya entré en esa zona de confort? ¿O eso de la NEM es lo mismo que hacíamos en otras reformas? El clásico es la misma gata pero revolcada. No, tenemos que desaprender eso, porque esto implica un cambio de paradigma. Tenemos que alejarnos de esa enseñanza fragmentada. Fíjense lo que dice el documento y también lean el libro sin receta para la maestra y el maestro, porque ahí es donde se hace esa crítica a los modelos neoliberales anteriores. Enseñanza fragmentada por asignaturas. Es decir, en teoría, maestros, esto ya sucede en preescolar, primaria. En teoría, ellos ya no están viendo materias o asignaturas. Ellos están trabajando por campos formativos. En teoría, porque es tanto el arraigo de trabajar por materias que estoy casi seguro que muchos maestros de primaria y preescolar siguen trabajando así, como el modelo anterior. Entonces se hace esa crítica. Ahora, en secundaria es casi un reto, más bien es un reto, trabajar por campo formativo en armonía, en comunión y que todo coincida. Primero, porque mi carga horaria en secundaria técnica o general, pues es específica. Tengo horas de matemáticas, el compañero tiene horas de física, de química, de español, de inglés, etcétera, etcétera. Sin embargo, maestros, la integración curricular pretende que las disciplinas, ya no son asignaturas, en las disciplinas haya una interconexión de los conocimientos y saberes en torno a la realidad de los estudiantes. Es decir, si antes en español yo veía, cuando veía los cuentos, veía partes de un cuento. ¿Qué es un cuento? Ejemplos de cuento. Ahora lean el cuento del libro. Ahora hagan un cuento o lean este cuento e identifiquen sus partes. Califico y vámonos. Ya saben que es un cuento, ¿ok? Antes era así. Ahora yo lo que tengo que hacer es, en la realidad, en mi comunidad sucede que hay una desvalorización de la cultura o de las raíces culturales de la comunidad. Entonces, esa situación, problema, esa realidad la llevo al aula. La vinculo con este contenido que hace referencia a los cuentos. Entonces, yo analizo que es un cuento, em, indago si hay cuentos representativos de la comunidad, y entrevistamos a líderes comunitarios para saber más de esos cuentos. Analizo las partes de un cuento, por supuesto, eso no se va a omitir. E invito a los alumnos a que reflexionen cómo a través de los cuentos podemos nosotros promover nuevamente, que resurjan nuevamente esas raíces culturales que se están perdiendo. Entonces, vamos a escribir cuentos, vamos a proponer cuentos, vamos a ver ejemplos de cuentos regionales, tratemos de vincular saberes locales con los saberes formales, con lo que dice el currículo, con la realidad.
Y de esta manera, maestros, ya yo me estoy alejando un poco de la enseñanza fragmentada, porque seguramente cuando yo utilice esto, voy a utilizar temas o contenidos de historia. Se analiza la historia. Puedo utilizar seguramente algunos contenidos que tengan que ver con formación cívica y ética, porque probablemente esas raíces culturales se han ido perdiendo porque hay un problema de equidad de género, ¿ok? Los, los guardianes de esas raíces tal vez eran varones, en ese recelo, tal vez no dan la oportunidad, la pauta para que esto sea equitativo, en fin. Entonces, ahí estamos formando de manera integral. Ahí estamos haciendo una integración curricular, ¿ok? Entonces, en lugar de presentar la información de manera aislada, se busca tejer los contenidos de diferentes disciplinas alrededor de temas o problemas concretos de la vida cotidiana, lo que recién les comenté. Entonces, ahí, maestros y maestras, también debemos complementar con este siguiente ejemplo que menciona, pues, incluso el plan de estudios, que al abordar, por ejemplo, esta realidad que ocurrió de 2020 a 2021, casi 2022, y que bueno, cada año siguen habiendo brotes, esta pandemia del SARS-CoV-2 se pueden integrar si se aborda esa porción de la realidad en el aula, se pueden integrar conocimientos de biología, analizando los virus y sus efectos, historia, analizando las pandemias a lo largo de la historia, medio ambiente, la relación entre el daño a la naturaleza y nuevas enfermedades, y las matemáticas, elaborando gráficas estadísticas para sensibilizar, para interpretar, para conocer qué tan grave hacia dónde es la tendencia de este problema. Entonces ya no se trata, vamos a ver este tema, no, vamos a abordar este problema del contexto y para abordarlo vamos a echar mano de distintas disciplinas. Eso, maestros, es integración curricular, ¿ok? La interconexión, la vinculación, la convivencia armónica de distintas disciplinas de manera natural, no forzada, para abordar una problemática. De esta manera, la resolución de esos problemas o las propuestas o el análisis ya no es unilateral, ya no es como el caballo, ya hay un espectro más amplio para analizar. Hay más conocimientos que pueden servir para comprender, para proponer respuestas o soluciones a esa situación, problema. Este enfoque permite a los estudiantes comprender la complejidad de la realidad y aplicar sus conocimientos de forma holística. La integración curricular no se limita a la presentación final de un producto, ojo con esto, sino que se trata de ayer lo decíamos, la primera lámina, proceso continuo de aprendizaje, resignificación y rearticulación de saberes. Esto, maestros, es súper esencial que nos quede claro. Parece obvio, pero es lo primero que hacemos, maestros. Hoy vamos a hacer un resumen. Y listo, dejo que hagan el resumen y me concentro en lo que me van a entregar. Vamos a ver estos problemas de matemáticas y me concentro ya en lo que me entregan. Dar clases en la nueva escuela mexicana no se trata ya de eso, maestros. Es que no hace nada. Ajá. ¿A qué le llamas no hace nada? ¿A que no te entrega trabajos? Pues habrá que ver cómo estás desarrollando la clase. Habrá que ver si te estás adaptando a ellos y no ellos a ti. Habrá que ver si tu diagnóstico socioeducativo es correcto y da fe de que conoces a cabalidad del grupo. Habrá que ver tus materiales si son inclusivos. Habrá que ver si tu clase es equitativa para todos. Habrá que ver si diseñas o utilizas el diseño universal para los aprendizajes, para diseñar una clase para todos. Entonces, no es tan sencillo, digamos, desde el punto de vista normativo, maestros, dar clases. Por eso, futuros maestros, esto no es un juego. Esto no es, mi compañero ingresó al sistema, ya se compró un coche, yo veo que ya tiene estabilidad, listo. Ajá, pero su misión como educador la está llevando, la está cumpliendo, o se sube a las redes, o sigue en ese tren de redes sociales de compartir memes, no sé,
haciendo ver la figura del maestro como algo, como motivo de burla. Es decir, eso no está ni bien ni mal, maestros, pero somos agentes de cambios, somos profesionales de la educación. Entonces, debemos asumir ese reto, conociendo la normativa y aplicando esa normativa, maestros, al menos en mi horario laboral. Ya si después también te subes a ese dicho de que es que yo, fuera de mi horario, yo ya soy otro y por lo tanto puedo presumir mis borracheras, puedo presumir esto, pues, bueno, adelante, ahí ya no hay nada que hacer. Pero, maestros y maestras, esto es algo muy serio y como tal nosotros debemos asumir esa responsabilidad, ¿ok? Entonces, esto es la integración curricular. Ahora, en el caso de la autonomía profesional que recién comentábamos, de que pues todavía no nos las creemos, vean bien, maestros, que esta autonomía profesional de los maestros y de las maestras es un pilar fundamental del Plan de Estudios 2022. Reconoce a los maestros como profesionales capaces de tomar decisiones pedagógicas con base en su experiencia, saberes y las condiciones específicas de sus estudiantes y la comunidad. Fíjense bien, maestros, el mismo plan de estudios reconoce que somos profesionales capaces de tomar nuestras propias decisiones pedagógicas. No necesitamos una receta. No es casualidad que el libro para el maestro se llame El libro sin recetas, inspirado en una obra de Paulo Freire del mismo nombre. Entonces, ¿dónde se toman esas decisiones? En los consejos técnicos escolares. ¿Para qué? Para la mejora de los aprendizajes. ¿Ok? Entonces, confían en la experiencia que ya poseemos, confían en nuestros saberes, confían en que a través del diálogo podamos establecer acuerdos, enriquecer las clases, enriquecer la gestión escolar, pero todo, maestros, adaptado a las necesidades formativas de los alumnos y adaptado a el contexto, no a lo que a mí me resulte más cómodo. Yo tengo que conocer ese contexto, ¿ok? Los maestros, fíjense bien, tienen la libertad de contextualizar los contenidos de los programas de estudio y adaptarlos a la realidad social, territorial, cultural y educativa de sus alumnos. Esto ya está sucediendo y esto es la síntesis de lo que es un programa analítico. El programa analítico es eso. Del programa oficial yo de entrada no sigo el orden de los contenidos que están ahí. No hay un orden. Así están enlistados, pero no hay un orden. El orden lo pones tú con tu colectivo, a partir de la realidad que hay que atender, que urge atender. No, pues la primera problemática que urge atender es la alimentación sana y consciente. Es alarmante cómo hay obesidad infantil o adolescente. Es alarmante cómo ya hay alumnos que tienen diabetes. Es alarmante cómo hay alumnos que tienen problemas de irritación de estómago por el exceso de consumo de picantes, sabritas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer algo como escuela. Tenemos que vincular esa problemática con contenidos IPEA de los distintos campos formativos o de los campos formativos para abordarlo a través de un proyecto, a través de secuencias didácticas, a través de metodologías activas, a través de la gamificación. En fin, hay un sinnúmero de propuestas pedagógicas que podemos utilizar para que el alumno sea el protagonista, haga conciencia, incida en la transformación de su realidad. Esa libertad tenemos, maestros. Pero ¿qué pasa? Vemos en redes o a mí me llegan mensajes. Tiene la planeación del primer trimestre. ¿Y yo cómo voy a saber cuál es tu primer trimestre si no conozco tu contexto? ¿Ok? O me piden, a veces me dice, ¿tienes ¿cómo le llaman? El plan anual o términos que ya quedaron. Recuerdo cuando recién ingresé al magisterio, pues se utilizaban y que ahorita ya no deben utilizarse. En fin, tenemos que creer, maestros, en esta autonomía, pero primero tenemos que dialogarla. El directivo debe estar plenamente informado de estos pilares del Plan de Estudio 2022 para que pueda
acompañar, asesorar a sus colectivos y que juntos puedan tomar decisiones técnico-pedagógicas en beneficio de los estudiantes. Esta autonomía se extiende a la definición de la didáctica, la evaluación de los aprendizajes y el trabajo colegiado interdisciplinario. Bien, ¿qué más? Vamos ahora con este tercer elemento que articula el plan de estudios. La comunidad como un espacio fundamental para el aprendizaje. La escuela se concibe como un núcleo de relaciones pedagógicas que se inserta en un tejido social, cultural, político y productivo más amplio. Se busca tender puentes entre la escuela y la comunidad, involucrando a las familias y a otros actores sociales en los procesos educativos. Los conocimientos y saberes de la comunidad se valoran como recursos pedagógicos que enriquecen la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, se promueven proyectos de servicio e intercambio solidario entre la comunidad que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas totalmente reales. Entonces, maestros, no es casualidad que uno de los primeros ejercicios y que siempre nos están como fiscalizando, tratando de ver si se hace bien, es el diagnóstico socioeducativo. Ese diagnóstico socioeducativo es la base para hacer nuestro programa de mejora continua, que es una herramienta de gestión escolar, y nuestro programa analítico, que es una herramienta de el trabajo pedagógico que hacen los maestros y maestras, ya en el aula o en la escuela. Entonces, yo debo ser consciente y debo tener súper claro que la comunidad es un elemento fundamental y que siempre debo vincular contenidos y PDA, procesos de desarrollo y aprendizaje, con la realidad inmediata del alumno. Siempre debo partir de los intereses, motivaciones y situaciones, problemas que al alumno le preocupan o que al menos está en su conversación en ese momento. Debo apalancarme de eso para entonces incluir en esas situaciones de aprendizaje que voy a diseñar, incluir la realidad, llevarla de qué manera, lo dijimos hace rato, en forma de problemas, en forma de situaciones problema, en forma de casos, ¿ok? Hipotéticos, pero que han visto los alumnos en su realidad. No hacer casos hipotéticos, es que en Brasil ocurrió tal cosa, en Francia, no sé qué, en España, no, en tu pueblo primero, en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué problemas inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos? Entonces, todos esos elementos del contexto, maestros, debemos llevarlos al aula. A eso se refiere este eje que articula el Plan de Estudios 2022. Bien, siguiente pregunta, maestros. ¿De qué manera entonces garantizo que mis estrategias didácticas y evaluaciones respeten el derecho humano a la educación, colocando a los estudiantes como sujetos prioritarios del proceso educativo? Vean, aquí estoy planteando una pregunta, hablando de estrategias y evaluaciones con base o con fundamento en el derecho humano a la educación. Entonces, todo lo que tiene que ver con artículo tercero, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se encapsula, digamos, en este concepto del plan de estudios, el derecho humano a la educación. Entonces, si yo diseño actividades, si yo evalúo de manera formativa, ¿cómo incide este concepto? Bueno, incide en lo siguiente, maestros. Yo, desde que me planto en mi clase, en el aula, o si soy director, supervisor, mi enfoque sigue siendo que el alumno aprenda, maestros. Eso hay que grabarlo. No porque sea supervisor, no, pues yo nada más me ocupo de la zona, no, no, no. Tu prioridad es que los alumnos de tu zona aprendan. Tu prioridad es que sean tratados con dignidad, que haya equidad, que haya inclusión, que haya interculturalidad, que en el plano didáctico se esté llevando a cabo las orientaciones pedagógicas que vimos ayer de la nueva escuela mexicana. Si soy director igual, si soy maestro, pues soy el último filtro, debo asegurarme que eso esté ocurriendo en el aula. Entonces yo debo reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos, es decir, que partimos de reconocimiento de que las y los estudiantes son sujetos de derechos
dentro y fuera del espacio escolar. Tienen necesidades, características propias y debemos tener la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea a partir de la gestión de conocimiento que se lleva a cabo en el aula. A partir de mis clases, pues, esas clases deben trascender las paredes del aula, deben incidir en la realidad del alumno. Ya no es transmitir conocimientos solamente, porque sí los vamos a hacer. Tenemos que, incluso podemos seguir utilizando estas actividades mecánicas. Por ejemplo, para aprender a escribir, tienen que repetir. Para aprender a leer, tienen que repetir, mecanizar procesos. Para aprender operaciones matemáticas, hay que practicar, hay que, o sea, eso sigue, pero ya no es el fin, ya no es solo a eso, es diseñar actividades incluyentes que dentro de esas actividades, parte de ese proceso sea la mecanización, parte, después la reflexión, después los diálogos, la colaboración, en fin, es todo un proceso, maestros. Ya no es el fin estar haciendo actividades mecánicas y listo, con eso ya doy clases. Ya no, así aprendimos nosotros y funcionó hasta que el mundo empezó a cambiar. Pero ahora, maestros, hay algo más grande que debemos, a lo que debemos preparar a los alumnos, a la incertidumbre. Este mundo cambiante, este mundo acelerado en constante evolución, lo que hoy es válido, hablando de conocimientos, mañana ya caducó y ya surge un nuevo conocimiento, una nueva tecnología y los alumnos se tienen que adaptar. Y la base fundamental para adaptarse, maestros, son las habilidades blandas. Es decir, deben tener inteligencia emocional, deben saber hablar en público, deben alimentarse bien, deben adaptarse, deben saber trabajar de manera colaborativa. Son habilidades blandas, más todo el conocimiento, más el pensamiento crítico que vamos a desarrollar, más esa capacidad de transformar, más esa capacidad de leer de manera crítica la realidad. Eso es lo que debemos nosotros promover, maestros, para cumplir con estos preceptos de la nueva escuela mexicana. Esto implica entonces que como docentes debemos valorar sus opiniones, respetar sus ritmos y estilos de aprendizaje. No es lo que tú quieres, es eso que está el alumno, como llega el alumno que es único, es irrepetible, tiene un propio ritmo, tiene sus propias necesidades formativas y yo adaptarme a eso y promover su participación activa en los procesos educativos. Eso es por un lado, maestros. También seguimos hablando de inclusión. Hablar del derecho humano a la educación es construir, a partir de mi función, una educación inclusiva. Es decir, garantizar una educación que atienda la diversidad de la comunidad escolar. Como decíamos ayer, no hay un alumno estándar. En mi mente sí, yo quisiera que todos fueran como Lupita, que entrega todo, que participa, que es respetuosa, que llega temprano. Quisiéramos que todos los alumnos fueran así, pero es Lupita, ella es única y extraordinaria, así como lo eres tú. Pero también está Brian, que llega tarde, que llega sucio, que no entrega nada. Él también es único y extraordinario. Debo averiguar a qué barrera para el aprendizaje y la participación se está enfrentando y a partir de ahí intervenir pedagógicamente, ¿ok? Si mi escuela tiene recursos o personal, pues hacer uso de esos recursos. Si no, bueno, también informar, ayudar, apalancarnos de los padres de familia, en fin. En este sentido, tus estrategias didácticas y tus evaluaciones deben ser flexibles, adaptables a las necesidades de cada estudiante, considerando su condición de salud, su condición de género, capacidad, clase, etnia, lengua, nacionalidad y condición migratoria. Creo que todos hemos visto esta imagen que luego ponen para que reflexionemos un poco, de que pues están los animales, hay muchos animales frente a una especie de profesor y el profesor dice, bueno, hoy los voy a evaluar a todos con esta prueba, ¿no? Entonces esa prueba incluye que pues el animal que tiene la habilidad desarrollada para eso, pues lo va a hacer bien, pero los otros animales que no pueden, pues no lo harán. Entonces, si nosotros evaluamos de la misma forma todos, pues evidentemente va a haber un resultado no tan equitativo, digamos. Entonces yo debo ser muy hábil para ya tener
identificado a qué barreras se están enfrentando los alumnos y hacer evaluaciones conforme a esas habilidades que él tiene, que demuestren sus desempeños el mismo contenido, el mismo PDA, la misma situación, problema, pero con sus propias habilidades. A eso debo adaptarme. ¿Es difícil? Pues por supuesto, porque estamos adoctrinados de que pues un examen, de que el mismo trabajo para todos, de que la misma prueba, el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones, maestros, que poco a poco tenemos que ir reflexionando, pero para efectos de las pruebas UCICAM, yo siempre les digo, yo debo dar por hecho que esto está ocurriendo, que yo estoy trabajando así, porque los casos que te presentan no son casos, pues donde tú digas, no, pues esto no lo puedo hacer porque no hay esto no hay en mi escuela. No vas a contestar eso, tienes que elegir una respuesta que se apegue a la normativa. Entonces, todo esto que te comparto, maestros, para efectos y como estrategia de las pruebas UCICAM, tú debes irle diciendo a tu mente que esto está ocurriendo, que tú estás trabajando, que, bueno, lo estás conociendo apenas, tú piensas que ya lo estás aplicando. Y si realmente lo vas a aplicar bueno, tienes pensado aplicar todo esto a partir de conocerlo, mucho mejor, porque tu cuerpo, tu mente, tu acción, tu visión va acorde a la verdadera realidad, a lo que dice la normativa. Fomentar el bienestar y el buen trato es otro elemento del derecho humano a la educación, y esto, maestros, se refiere a que el derecho de todas las personas a estar bien física, mental, emocional, espiritualmente. Debes asegurarte entonces de que tus estrategias didácticas y evaluaciones promuevan un ambiente de aprendizaje seguro, libre de violencia, abuso y acoso. Y aquí, maestros, estos elementos yo estoy seguro que en tanto tú estés en el aula, están libres de de todos estos elementos. Es decir, estoy seguro que no hay violencia cuando tú estás presente, que no hay abuso, que no hay acoso, que se crea un ambiente seguro. Por eso está ahora sí que en los protocolos, o incluso ya cuando nos vamos a las leyes, está también esta parte de que podemos por omisión caer en esto que establece la ley. Es decir, si yo dejo a mis alumnos en piloto automático y me voy a platicar con el vecino y ocurrió algo, tú en esa hora eres responsable y por lo tanto puedes caer en que pues hubo un escenario de violencia en tu aula donde a esa hora tú eras responsable de estar ahí. Por eso también cuando falten a clases, que sea bien argumentado, maestros, porque si nada más falté y avisé por WhatsApp, lo que suceda en tu jornada, en tu hora, si trabajas por hora, semana, mes, eres tú el responsable, porque no vas a tener cómo justificar lo que sucedió durante tu clase. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este sentido? Pues cumplir, llegar a tiempo, dar mi clase, a que mi clase sea crear un ambiente seguro, respetuoso, estar siempre pendiente, no ser indiferente a lo que los alumnos luego nos dicen o nos comentan, es que me está pasando esto, es que esto, lo otro. Entonces, todo eso, maestros, significa ser maestro. Todo eso nos los pide el derecho humano a la educación, es un elemento que articula y que integra todo el plan de estudios 2022. Así que ojo con eso. Y contextualizar el currículo es otro elemento que tiene que ver con el derecho humano a la educación. La autonomía profesional del magisterio te permite contextualizar, ya lo hablamos, los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de tus estudiantes. De acuerdo a ellos, no de acuerdo a lo que es más cómodo para ti. Esto significa que puedes adaptar las estrategias didácticas y evaluaciones a las necesidades e intereses específicas de tu comunidad escolar, considerando su contexto y saberes locales. Eres libre de contextualizar, maestro, tus clases, ¿ok? Previamente, previamente se debe hablar esto en consejo técnico escolar. Es decir, no vas a hacer una revolución en tu escuela. Se supone que el mismo colectivo de profesores liderados por su directivo, pues están haciendo comunidad, tienen claro esto, ejercen esta autonomía profesional, modifican, adaptan el currículo a las necesidades de los alumnos. Bien, entonces, priorizar el aprendizaje significativo es otro elemento.
Debe ser una experiencia formativa significativa, entonces tus estrategias deben promover participación activa, no pasiva, investigación, cuestionamiento y resolución de problemas vinculando los contenidos con la realidad de la comunidad. Replantea la evaluación. La evaluación debe ser un proceso formativo que retroalimente el aprendizaje de los estudiantes. Debes alejarte de la idea de la evaluación como una mera cuantificación del conocimiento y priorizar la observación sistemática, la reflexión conjunta entre docente y estudiante y la identificación de logros y áreas de mejora. Evaluar de manera formativa, maestros, en la NEM ya no tiene nada que ver o poco que ver con solo estar condicionando el aprendizaje, presionando con los trabajos, que no entregaste a tiempo, que no me entregaste en un trabajo, es que no entregó nada. Se supone que durante el proceso, pues yo identifiqué cuáles son sus necesidades formativas, intervine pedagógicamente, me adapté a ellos. No debo esperar hasta el final del trimestre para hacerle la vida de cuadrito a los alumnos o permitir que ellos me la hagan, me hagan la vida de cuadritos, pues porque no los acompañé, no los asesoré, no los escuché, no dialogué, no comuniqué, no retroalimenté. Esto es continuo, maestro. La evaluación formativa es continua. Bien, promover la participación de las familias. Bueno, eso es un pilar fundamental en la educación de los estudiantes. Debemos fomentar la participación de procesos educativos, creando espacios de diálogo, colaboración que permitan fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad. Y hay un elemento que fue el tema del reciente Consejo Técnico Escolar, me refiero a los ejes articuladores, son 7: inclusión, interculturalidad, crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de culturas a través de lectura y escritura, artes y experiencias estéticas y pensamiento crítico. Por ahí tengo un video en YouTube reciente donde hablamos a profundidad de estos ejes articuladores y sugiero que lo veas porque es un tema de estudio también de los distintos procesos de la UCICA. Bien, maestros, pues aquí hay una última pregunta. ¿Cómo promueve una formación integral y significativa que problematice la realidad y fomente la resolución de problemas a través de proyectos interdisciplinarios? Bueno, lo primero es problematizar la realidad. Ya hice mi diagnóstico socioeducativo, entonces cuestionamos la realidad, formulamos preguntas que inviten a la reflexión y el análisis crítico. Se trata de convertir esos temas de estudio en problemas que requieren la búsqueda de soluciones creativas y fundamentadas. Lo que recién les decía, llevar una porción de la realidad al aula en forma de problemas. Por ejemplo, en lugar de decirles, bueno, hay que comentar este texto, podemos desafiar a los estudiantes a analizar si se trata de un texto argumentativo, si es un texto descriptivo, si es narrativo. Dependiendo del texto, se va a requerir la aplicación de diferentes estrategias de análisis y la identificación de problemas específicos que plantean. ¿De qué otra manera? Bueno, desarrollar proyectos. Los proyectos interdisciplinarios, es decir, donde intervengan distintas disciplinas, como están agrupados los campos formativos, permiten a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos en la resolución de problemas reales. Se trata de experiencias de aprendizaje activo que fomenten la investigación, el trabajo colaborativo y la creatividad. Si yo todavía, maestros, me tomo el tiempo de escribir en el pizarrón o el pintarrón, unas 20 minutos para que copien la actividad, estoy perdido, maestro. Si todavía dicto, a pesar de que ya hay libros de texto, ya hay tecnología, ya hay dónde buscar información, estoy perdido, maestro. Si todavía dicto, ¿ok? Si mis clases son pasivas totalmente, maestros, estoy perdido. Todo lo que promueve la NEM, maestros, es el empoderamiento del alumno, es darle la pelota a ellos, darles el pase a ellos. ¿Para qué? Para que reflexionen, para que pregunten, para que cuestionen, para que dialoguen, para que participen, para que propongan, para que hablen, darle voz al que históricamente estuvo oprimido, según el libro Sin Recetas. Un ejemplo podría ser desarrollar un proyecto para analizar los efectos de la pandemia en su comunidad.
investigando las consecuencias sociales, económicas y ambientales y proponiendo soluciones para mitigar impactos negativos. Es un breve ejemplo. Vinculamos la escuela con la comunidad, eso ya lo hablamos, y un ejemplo puede ser que los estudiantes realicen proyectos de servicio a la comunidad, aplicando conocimientos para atender necesidades e intereses de su entorno y fortalecer el vínculo entre escuela y sociedad. Finalmente, ejercer la autonomía profesional, ya lo hablamos también, se trata de tener una libertad epistémica, es decir, construir una propia epistemología de la escuela, un propio conocimiento, una propia metodología incluso, que nos permita diseñar estrategias didácticas y evaluaciones que respondan a las necesidades e intereses específicos de la comunidad escolar. Por ejemplo, los docentes pueden adaptar proyectos interdisciplinarios a características del contexto local, incorporando problemáticas y temas relevantes para la comunidad, no temas inventados o problemas inventados. Bien, maestros, pues es momento de aplicar el conocimiento con algunos reactivos, ¿ok? Entonces voy a permitir que activen su micrófono. Recuerden, es solamente activar, responder y cerrar nuevamente el micrófono, ¿ok? Para que no se escuchen esos ruidos en la grabación. Solamente sus respuestas. Entonces vamos con el primer reactivo, maestros, que dice así. Un maestro de educación primaria busca implementar una actividad interdisciplinaria que articule diferentes disciplinas para que sus estudiantes comprendan mejor la biodiversidad de su comunidad. El maestro está revisando los elementos articuladores del Plan de Estudios 2022, lo que recién hicimos. Y entonces, identifica, este es un nivel taxonómico 1, reactivo nivel taxonómico 1, cuál de los principios articuladores fomenta explícitamente la interdisciplinariedad en la planeación y ejecución de actividades escolares. Integración curricular, autonomía profesional o la comunidad como núcleo integrador. ¿Respuesta correcta, maestros? Integración curricular. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Muy bien, vamos a ver Inciso entonces. A. Vamos a ver. La respuesta correcta es el inciso. El inciso A, maestros. Muy bien, perfecto. Empezamos otra vez con el pie derecho. Entonces, maestros, es correcta. Recién lo vimos. La articulación interdisciplinaria tiene que ver con la integración curricular, incluso está en la Ley General de Educación. Por ahí habían dos distractores. La autonomía, aunque permite adaptar los contenidos, no se enfoca en la interdisciplinariedad. La comunidad como núcleo integrador, aunque promueve la relación entre escuela y sociedad, no enfatiza la relación entre disciplinas, como si lo establece la integración curricular. Eso fue lo primerito que vimos en este análisis, en este breve análisis. Vean entonces cómo en una situación cotidiana lo que hacemos tiene nombre, tiene apellido, ¿ok? Integración curricular, maestros. Bueno, vamos a ver el siguiente. En una telesecundaria, el director pide al cuerpo docente diseñar un proyecto comunitario que involucre la participación activa de las familias. Durante la planeación, los maestros tienen dudas sobre cómo garantizar que la comunidad sea el núcleo del aprendizaje. Selecciona la estrategia que mejor promueva el principio de la comunidad como núcleo integrador en el proyecto. Entonces, el director tiene que plantear alguna estrategia. Este es de comprensión, nivel taxonómico 2. Involucrar a líderes comunitarios en la planeación y ejecución del proyecto, destacando la importancia de los saberes locales. Diseñar actividades que conecten los contenidos escolares con otras asignaturas para lograr un aprendizaje interdisciplinario. Adaptar los contenidos del proyecto a los intereses y capacidades de los estudiantes, priorizando sus ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Respuesta correcta, maestros? Puede ser la A. Es la A. Inciso A. Inciso A. Inciso A. A. Inciso A. Inciso A.
Ok, Inciso A. Inciso A. Inciso A. ok. Inciso A. Vamos a ver que la respuesta correcta. Inciso C. Inciso. Inciso A. Ok. Vean, por favor, maestros, el director, bueno, el colectivo tiene dudas de cómo planear o garantizar que en ese proyecto comunitario la comunidad sea el núcleo, ¿ok? Como lo vimos en la teoría. Entonces, el distractor uno dice, pues diseñar actividades que conecten contenidos escolares con otras se refiere más bien a la integración curricular que recientemente vimos. El inciso C, adaptar contenidos del proyecto a intereses y capacidades, se refiere más bien a la autonomía profesional, que es lo que hablamos. O sea, yo hago mi diagnóstico y a partir de ahí tomo decisiones para adaptarme a los alumnos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que queda? Pues involucrar a líderes comunitarios. De esta manera se fomenta el intercambio de valores, conocimientos, culturas. Involucramos a estos líderes, aseguramos que el proyecto sea contextualizado, significativo y que sea relevante no solo para el alumno, sino para la comunidad. Esto en concordancia con el Plan de Estudios 2022. Sencillo, ¿ok? Perfecto, maestros. Vamos avanzando entonces. Un docente de educación especial quiere diseñar un proyecto de aprendizaje que responda a la diversidad de su grupo, compuesto por estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. El proyecto debe integrar el contexto sociocultural de la comunidad y fortalecer la relación entre la escuela y las familias. Determina cómo el docente debe aplicar los elementos articuladores del Plan de Estudio 2022 para diseñar el proyecto de aprendizaje. Este es ya aplicación del conocimiento, nivel taxonómico 3. Inciso A, diseñar actividades generales que sean aplicables a cualquier contexto escolar, independientemente de las características del grupo. B, enfocarse únicamente en adaptar los contenidos a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, considerando parcialmente su contexto. Y C, planificar actividades que se basen en el diagnóstico del contexto sociocultural y que promuevan la colaboración entre estudiantes, docentes y familias. ¿Respuesta correcta, maestros? Inciso C. Inciso C. Inciso C. Inciso El C. inciso Inciso C. C. Inciso Inciso C. C. Inciso C. Ok. Perfecto, perfecto. La respuesta correcta. El inciso. Chan, 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 chan. El inciso C. Muy bien. Perfecto, maestros. Este estaba un poco fácil, ¿no? Pero pues vale la pena poner dos distractores como pues enfocarnos en los contenidos. Esto ignora el contexto. Nos dicen que este maestro de educación especial debe considerar el contexto, el diagnóstico socioeducativo. Entonces, si solo me enfoco en contenidos, ya, ahí descarto. Si diseñamos actividades generales sin considerar su contexto, ahí también descartamos. No así, donde hay, fíjense bien que esta respuesta combina la autonomía profesional, que permite contextualizar los contenidos, el principio de comunidad como núcleo integrador, al fomentar la colaboración entre familias y saberes locales. Muy bien, maestros, vamos bien, vamos bien. Un docente de primaria está revisando el plan de estudios, como recién lo hicimos, para planear una clase que fomente aprendizajes significativos. Este es un maestro aplicado, ¿no? Va a planear, pero está revisando el plan de estudios. Identifica el enfoque pedagógico central que debe guiar la planeación didáctica según el plan de estudios. ¿Ok? Lo mencioné entre líneas, maestros, en la disertación anterior. Entonces, es un enfoque constructivista basado en contenidos conceptuales y procedimentales, el enfoque que propone la NEM, o es un enfoque sociocrítico que promueve el aprendizaje situado y la transformación de la realidad, o es un enfoque memorístico que prioriza la reproducción de conocimientos textuales y científicos. ¿Respuesta correcta? B. Inciso B. B. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Inciso B.
Inciso B. A ver. La respuesta correcta, maestros y maestras. A ver, maestros, ya el plan de estudios prácticamente lo tienen dominado, maestros. Efectivamente, ¿cuántas veces he mencionado que pensamiento crítico, que el análisis crítico de la realidad, que vean que haya reflexión? Bueno, eso es precisamente el enfoque, el enfoque sociocrítico. Ayer mencioné, la nueva escuela mexicana se trata de transformar, ¿ok? Es exactamente lo que dice el inciso B. Y los distractores, bueno, limitarnos a contenidos conceptuales y procedimentales, Plan 2011. Enfoque memorístico, parte del Plan 2017 y así. Entonces, no hay esa conexión con la nueva escuela mexicana. Bueno, vamos con el siguiente, maestros. Un docente de secundaria está diseñando su planeación didáctica y se enfrenta al reto de integrar los elementos articuladores que recién analizamos de este plan de estudios 2022 en sus actividades. Selecciona la estrategia que mejor integra la inclusión, la interculturalidad y la sostenibilidad en su planeación. Inciso A, planear actividades que promuevan únicamente el uso del libro de texto como recurso principal. Ya ven que nos insisten en utilizar el libro. B, Inciso diseñar B. proyectos que articulen saberes locales, participación comunitaria y reflexión sobre problemas sociales y ambientales. Y B. C, realizar actividades que sigan un esquema uniforme para todos los grupos, priorizando el cumplimiento de los programas oficiales, programa sintético. Inciso B. B. A ver. Inciso B. Inciso B. Inciso B. D. Inciso B. Vamos con el inciso B, a ver si es cierto. Respuesta correcta, maestros y maestras. Oh, maestros, definitivamente ya estamos del otro lado. Y eso que es la segunda sesión. Efectivamente, maestros, ya integrando estos elementos que articulan el plan de estudios, pues vemos claramente que en esa respuesta el maestro puede hacer su planeación con proyectos que tengan que ver con los saberes locales, que participe la comunidad y que haya reflexión sobre problemas sociales y ambientales. Ahora, así como ustedes están contestando, maestros, la razón por la que están contestando así, maestros, es que seguramente ya se está anclando o ya se ancló o ya tienen la experiencia de trabajar de esta manera, la idea principal o hacia dónde apunta la nueva escuela mexicana. O sea, teóricamente lo tenemos claro. ¿Qué debemos hacer, maestros, para fortalecer este conocimiento que estamos generando y construyendo, co-creando entre todos? Que ustedes ya lo implementen, maestros. Prueben, hagan la prueba. No les va a salir a la primera, pero intenten vincular, maestros, saberes locales, problemas del contexto, con contenidos y PDA del currículo vigente. Hagan proyectos, hagan otras estrategias también, pero siempre con la condición de que el alumno sea el protagonista, que hable, que así diga barbaridades, vamos a irles, pero ¿por qué? O sea, vamos a hacerle preguntas para que él mismo reflexione sobre lo que está haciendo, lo que está diciendo, ¿ok? De eso se trata, que reflexione constantemente hasta que también él se apropie de esa habilidad de pensar críticamente. Eso sí, el primero que debe desarrollar pensamiento crítico es el maestro. Entonces, si yo sigo oprimido, aceptando todo lo que me dice la parte oficial a rajatabla, sin diálogo, sin análisis, sin argumento, entonces sigo oprimido. Todavía no me he emancipado. Todavía no desarrollo un pensamiento crítico. Recuerden, maestros, pensamiento crítico no es criticar al otro o criticar alguna actitud o acción, no. Es cuestionar la realidad. Es hacer un análisis desde distintas aristas, desde distintas miradas, digamos. Entonces, eso debemos desarrollarlo en los consejos técnicos principalmente. En un kinder, una maestra debe diseñar una planeación didáctica para abordar el eje articulador, aquí estamos hablando de los ejes articuladores, de pensamiento crítico, mediante actividades interdisciplinarias. Determina
cómo aplicar el eje articulador en la planeación de actividades concretas. Es decir, cómo incluir ese eje articulador en la planeación. Elaborar ejercicios de repetición que permitan a los estudiantes memorizar conceptos clave de cada campo formativo con base en un juego. Planificar actividades centradas Ya en sé. cumplir con los contenidos IPDA, incluyendo la participación colaborativa y lúdica de los estudiantes. O C, diseñar un proyecto en el que los estudiantes analicen y propongan Letra soluciones a un C. problema local, C. integrando Inciso C. contenidos de diferentes disciplinas o campos Sí. formativos. Inciso C. Profe, Muy bien, maestro. Respuesta correcta, maestros y maestras. No, Austria. A ver, maestros. Qué bueno que no se distrajeron con, pues a través de un juego y su mente diga, no, pues en preescolar aprendemos jugando, digamos, o una estrategia esencial es el juego. Eso pudiera distraerme, pero a lo mejor analicé y dije, no, pero en el segundo distractor me vuelven a mencionar, ¿no? Pues a través de actividades lúdicas, otra vez el juego. Entonces eso me pudiera distraer, pero como ya tengo claro los elementos que articulan el plan de estudios 2022, inmediatamente elegí. Si quiero desarrollar el pensamiento crítico, hay que hacer un proyecto. Los alumnos analizan, proponen soluciones a un problema local, integrando contenidos de diferentes campos formativos o disciplinas. O sea, ¿qué problema pueden analizar un alumno de preescolar? Puede ser la alimentación, puede ser el que se esté consumiendo refresco en casa, porque eso sí lo identifican. Puede ser que cómo están gestionando los residuos, la basura en casa. A su manera ellos van a opinar. Y si yo a través, ahí sí, de juegos, de videos, de visitas, de pláticas, hago que se sensibilice en que eso no es lo correcto sería lo que propongan ellos a su manera, más lo que dice pues la ciencia. Obviamente, bajarnos al nivel cognitivo que ellos poseen en esos momentos, en esa etapa, pues. Entonces, muy bien, maestros. Les voy a compartir el enlace y de todas maneras en el PDF va a estar por si se pierde, porque ya ven que luego comentan, se pierde el enlace, bueno, ya. Mm, responden, maestros, son 12 reactivos, responden y comparten sus resultados, ¿no? Pues saqué 10 de 12 o 12 de 12 o no sé qué, sale, y ahí ustedes comparten el grupo. Y bueno, maestros y maestras, a ver, me quito esto. Bien, entonces, pues ya con esto mi asistente dice que hay que despedirnos en mi lengua materna. Náhuatl del sur de Veracruz, maestros, y dice así: Tazosca amatimia no chipa ipan no yoltzin, que significa muchas gracias, siempre, siempre en mi corazoncito, maestros y maestras.